El día de hoy estaremos hablando de 3 versículos que te ayudarán a ganar una guerra espiritual cuando te estés enfrentando contra el enemigo. Estos versículos harán que el diablo tiemble de miedo y que se comporte como un cobarde, ya que son muy poderosos y quizás nunca lo hayas leído, pero no tienes por qué preocuparte, ya que te lo revelaremos en unos instantes para que de esa forma estés preparado con la espada del Espíritu que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 17. Así que sin más preámbulos comencemos. El primer versículo. Te servirá de mucho cuando el diablo te meta pensamientos de derrota y trate de esa forma quebrar tu fe en Dios para que te salgas de su camino, ya que Él es como un león rugiente que está muy atento para atacar al primer cristiano descuidado, pero tú tendrás este versículo poderoso y estarás armado con la espada del Espíritu para destrozar al adversario. Este versículo está en Romanos capítulo 8, versículo 31, donde nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Poderoso versículo, ¿no es cierto? Deseo que cada vez que estés con tales pensamientos de derrota, pronuncies en voz alta dependiendo del caso para que así claves esa espada en el espíritu de Satanás y huya aterrorizado por la mención de la palabra de Dios, ya que nuestro Maestro y Salvador hizo lo mismo. El segundo versículo. Es cuando pienses que el poder del diablo parece ser más fuerte que el poder de Dios, y eso pasará siempre. Y cuando Satanás introduzca pensamientos malos para hacerte creer esa fábula que está acostumbrado a hacer con millones de cristianos, e incluso lo hizo conmigo. Y por eso este es el versículo más indicado, creo yo, para este tema. Y lo usarás siempre, y cuando te parezca adecuado para así, poder disminuir el poder de Satanás, ya que la palabra misma refutará todas sus patrañas. Y este versículo lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, donde dice, Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Como dije anteriormente, este versículo lo usarás para disminuir el poder de Satanás, y verás qué efecto producirá en ti, fe de victoria tendrás. Ya lo verás. Por último, tenemos un versículo que es importante para cuando tengamos momentos de prueba, de lucha y de angustia. Y ese es el momento indicado donde el adversario tratará de trastornar nuestra mente con pensamientos de que seremos vencidos por él. Pero la Biblia nos habla algo muy claro, y ese versículo es enormemente poderoso para aquellos casos, y créeme que si lo repites continuamente te dará una fe muy fuerte. Porque como dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que sin más que añadir, este versículo lo encontramos en Romanos 8, versículo 37, donde se nos dice claramente antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio aquel que nos amó. Así que con Cristo somos más que vencedores, así que esos pensamientos de derrota solo son puras mentiras de Satanás, y por lo tanto no creas nada de lo que te hice a la mente. Si fue de mucha bendición el video, suscríbete activando la campanita en la opción Todas y dale like al video, y que Dios te bendiga enormemente.